A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Ya hemos llegado al último capítulo del libro, el capítulo 9 del libro de la historia sin censura, escuchando todo lo que pasó después del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Todo ello es importante porque después, cuando estamos estudiando la historia del Islam, sepamos qué ha pasado después del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Porque una persona dice, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha llegado al poder y ha fundado un gobierno. Entonces, una persona así como de fuera viene a estudiar la historia, dice, bueno, como algo normal exigimos que el gobierno que haya fundado el mensajero de Dios sea un gobierno ejemplar, sea un gobierno justo, sea un gobierno continuo de mucha sabiduría. Pero en transcurso del tiempo va a ver que las personas que llegan en lugar del mensajero de Dios en gran parte no son ni parecidas al mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Entonces de repente vamos a encontrar un hueco del poder, un vacío del poder, no después de tanto tiempo, pero ya vamos a ver, podemos decir, dos gran fitna. Los historiadores sunitas hablan de dos fitna, de dos gran enfrentamientos en la comunidad islámica. Uno es justo después del asesinato de Uthman y otro es justo después de la muerte de Muawiyah. Entonces, justo en dos momentos tenemos dos fitna grandes. Cuando Uthman va a ser asesinado, va a haber mucha disturbia en el mundo islámico. Y entre los compañeros del mensajero de Dios va a haber muchas guerras. Cuando Imam Ali, según la escuela sunita, va a ser el cuarto califa, señora Aisha, la esposa del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam, quien siempre quiere estar presente en los asuntos políticos, de repente levantará la bandera en contra del Imam Ali alayhi salam y empieza a luchar en contra del Imam Ali alayhi salam. Y todo ello con una lema falsa: vengar la sangre derramada de Uthman. Lo que Imam Ali no tuvo nada que ver con ello. Pero este problema se continúa. Y vamos a ver que después Muawiyah, después de esa batalla Jamal, Muawiyah en Siffin. ¿Sí? Después vamos a ver a los Khawarij. Y todo ello con ese pretexto que la sangre derramada de Uthman es la culpa de Imam Ali alayhi salam. Y un poco más adelante vamos a ver que Muawiyah, cuando va a traicionar al Imam Hassan alayhi salam, llega al poder. Y de ahí, como unos 25, 30 años más tarde, vamos a ver otro vacío del poder, cuando Muawiyah, el fundador de los Omeyas, quiere traer a su hijo Yazid al poder, quien no tiene lo más mínimo de habilidades, no tiene nada de ventaja, de, podemos decir, nobleza, no tiene nada ese hijo, Yazid ibn Muawiyah. Borracho, mujeriego, corrupto, pervertido, de todo menos musulmán si es Yazid. Entonces de repente Muawiyah, para poner a su hijo Yazid, va a asesinar, envenenar a cada uno de los compañeros que siguen vivos, incluso sus propios partidarios que pueden ser un peligro potencial para Yazid, van a ser envenenados y van a ser eliminados por propio Muawiyah,
1 año, 2 años antes de que Yazid llegue al poder. Incluso señora Aisha, de una forma muy sospechosa, va a ser desaparecida. Y algunos relatos lo dicen que ya murió normal, pero es falso. Y que le van a desaparecer al cuerpo de señora Aisha. Entonces, a todos los rivales de Yazid, a todos los que pueden ser un peligro en el futuro, Muawiyah lo hace desaparecer, lo mata. Entonces, cuando Yazid llega al poder, va a matar al Imam Hussein alayhi salam, y después ataca a ciudades sagradas, a ciudades como Medina, que es uno de los capitales de la fe islámica. Ataca a esa ciudad, va a degollar más de 10,000 personas. Dentro de la mezquita del profeta del Islam mata a tanta gente que la mezquita se convierte como una matadera de los musulmanes. En esa mezquita 3 días el ejército de Yazid está gobernando en Medina y permite que todas las mujeres de Medina sean violadas por su ejército. Algunos relatos históricos hablan de más de 10,000 mujeres de familia de los compañeros, todas violadas por el ejército de Yazid ibn Muawiyah. Va a matar tanta gente que la sangre y estos cuerpos llegan, algunos dicen hasta la rodilla, pero es un poco exagerado. Llegan a los pies de los caballos. Entonces ahí van a encadenar al resto de los compañeros del mensajero de Dios y les van a sellar con un sello del fuego, hierro, lo ponen hierro en el fuego y lo ponen a las frentes de los compañeros que han sobrevivido en el año 62, 63, pasa todas esas masacres después de Karbala. Después que Yazid masacra a toda la familia de Ahlul Bayt, al Imam Hussein, todos los varones de familia del mensajero de Dios van a ser degollados, aplastados sus cuerpos por orden directo de Yazid. Entonces vamos a ver masacre de los compañeros en Medina y con este sello que ahí pone siervo de Yazid, siervo esclavo de Yazid. Y lo van a poner enfrente de cada uno de los compañeros sobrevivientes. Entre ellos está Anas ibn Malik, el servidor especial del mensajero de Dios, que ya es viejo. Cada persona que se opone en contra de Yazid lo van a cortar su lengua y su garganta. Después va a atacar a ciudad de Meca. Entonces con catapultas intentan destruir Kaaba. Y ya tanta atrocidad viene de los omeyas y hasta que Dios mata a Yazid dentro de su corrupción y con una maldición de Dios. Bueno, algunos dicen que Yazid, tan pervertido, tan corrupto, que toda su vida dedicaba a sexo, pero de una forma exagerada. Y entre una de sus amantes era una chica que semidesnuda andaba delante de Yazid y Yazid tiraba granos de uva y ella saltaba y comía estos granos de uva que Yazid tiraba. Entonces uno de esos granos se queda en la garganta de esta amante de Yazid. Ella se ahoga y muere. Yazid va a estar tan triste, algunos historiadores dicen, que se quedó con el cadáver, ese cadáver, hasta que ese cadáver se pudrió y también murió Yazid. Algunos otros dicen que Yazid de un día para otro de repente se oscureció como nafta, como lo que nosotros llamamos como el carbono, y murió en su lecho. De todos modos, Yazid muere con la maldición muy joven, después de haber burlado de todo lo que es la enseñanza del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Lo peor es que Yazid, hijo de Muawiyah, en sus poesías, porque es un poeta, insulta al mensajero de Dios diciendo,
cuando ha matado al Imam Hussein alayhi salam, la cabeza cortada del Imam Hussein en un recipiente, Yazid dice, لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. Todos los historiadores lo han dicho porque lo decía en público. Dice, todo lo que era del profecía del profeta Muhammad, todo eso es pura mentira. Era un juego del trono para llegar al poder. Ya ellos llegaron al poder, ahora es nuestro turno y vamos a jugar en el poder. Y punto. Burlando de todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona como Yazid viene al gobierno y va a ser como representante del mensajero de Dios? Una persona que burla del mensajero de Dios va a ser representante del mensajero de Dios. Es una contradicción. Una persona no lo puede entender. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que después del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam haya pasado tantas cosas? ¿Por qué asesinaron a Usman? ¿Por qué Aisha manda a matar a Usman, el tercer califa? ¿Por qué señora Aisha está en las batallas? ¿Por qué llama a Usman hiena? ¿Por qué dice اقتلوا نعثلا فإنه فقد كفر? Maten a la hiena, por supuesto que él ha sido incrédulo. Oh, señora Aisha, lo que está diciendo es cierto. Entonces hay que preguntar cómo un kafir, según la descripción de señora Aisha, cómo un kafir como Usman llega al poder. Si lo que dice Aisha es falso, entonces hay que ver qué está pasando aquí. ¿Por qué Aisha con estas expresaciones falsas está atacando a una persona como Usman? Y en su dicho no está sola Aisha, hay un grupo de la gente como Talha, y le atacan a Usman y lo van a matar cuando ya tiene más de 83, 84 años. Todo eso nos lleva a pensar, ¿qué está pasando después del mensajero de Dios? ¿Esto es el gobierno justo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? ¿O aquí algo está andando mal? Aquí algo está andando mal. Es decir, algo no se cuadra. Entonces, esto nos hace pensar, tal vez debemos revisar de nuevo la historia sin censura. Vamos a ver quiénes en realidad fueron los seguidores del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. ¿Quiénes fueron los enemigos del mensajero de Dios? ¿Cómo el Islam llega en manos de ellos? ¿Ellos quiénes son? ¿Son verdaderos seguidores del mensajero de Dios? Entonces, ¿por qué tanta controversia? ¿Por qué hay tanta pelea? ¿Eso es el gobierno ejemplar? ¿Por qué cuando Imam Ali alayhi salam llega al poder no le dejan ni un día sin guerra? Y son los propios familiares de los califas, quienes los califas, Omar, Osman, Abu Bakr, lo han facilitado en el poder. Ellos vienen a atacar al Imam Ali alayhi salam. Todas esas preguntas ya lo necesitamos responder antes de terminar esa clase. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que matan a Imam Hussein alayhi salam? Querido hermano, déjame contarte una cosa para que usted entienda la importancia de lo que estamos planteando. Cuando en palacio de Yazid ya tienen la cabeza cortada del Imam Hussein en un recipiente, imagínense un recipiente, la cabeza cortada del Imam Hussein, Yazid con un palo que tiene en la mano juega y va a golpear al rostro, al labio bendito del Imam Hussein, echando el vino sobre la cabeza de Imam Hussein. Entonces, justo es en el momento cuando Zainab, excelentísima Zainab, se levanta diciendo, Yazid, quita tu palo del rostro bendito de Hussein, nieto del mensajero de Dios. Yazid, en una reunión que ha traído a todos los embajadores diplomáticos de aquel entonces, diciendo que yo soy el gobernador en lugar del mensajero de Dios, justo en ese momento es cuando el embajador de los bizantinos, de los romanos, empieza a preguntar a Yazid, Yazid, ¿qué dice esta mujer? Zainab, hija del Imam Ali, nieta del mensajero de Dios. Yazid dice, no le hacen caso. El embajador insiste, dice, ¿quiénes son?
¿Acaso estos que tú los llamas rebeldes son familiares del mensajero de Dios? Entonces, cuando Zainab responde, sí, somos nietos y familiares del mensajero de Dios, y masacraron a nuestros varones y a nuestras mujeres, nos quitaron el velo, nos trajeron así con la ropa de las esclavas, encadenadas, humilladas. El embajador romano se levanta, mira cómo lo juzga. Dice, oh Yazid, tabban lak, maldito seas, Yazid. ¿Cómo puede ser que el nieto del profeta lo han degollado de esa forma y de esa forma tan atrevida, tan sinvergüenza? ¿Estás burlando de su cabeza? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam son? ¿Qué les ocurre? Yo, el embajador romano dice, yo soy descendiente de más de 40 generaciones de un discípulo de Jesús. Donde voy, los cristianos me abren las puertas, me toman como un santo, me respetan, me admiran por ese vínculo lejano que tengo con un discípulo de Jesús. ¿Y qué tal con ustedes? Es Hussein ibn Ali, es el nieto del profeta y lo han degollado y llevaron como prisioneras a su familia, y ustedes son musulmanes. ¿De dónde surge todo ello? ¿Quién permitió que ese árbol maldito llegue al poder? ¿Por qué los omeyas llegaron al poder? ¿Quién abrió la puerta para ellos? Esto es lo que nos permite leer qué es lo que ha pasado después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Y acaso los que llegaron, según las fuentes de la escuela sunna, llegaron en su lugar, acaso ellos merecían gobernar en el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? ¿O es otra cuestión? El tema es que los enemigos llegaron para eliminar el nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, todos esos defectos no están en el nombre del Islam, sino en el nombre de los enemigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por ello, debemos estudiar cuidadosamente los hechos históricos para tomar conclusiones correctas. Ya con esta introducción vamos a estudiar la historia de quien quitó a todos los compañeros del mensajero de Dios de los puestos del gobierno. Quien puso a todos los gobernadores descendientes de los omeyas. ¿Por qué él era de los omeyas? ¿Quién es esa persona? Osman ibn Affan. Según la escuela sunna, esta persona es una personalidad importante. Más de 12 años gobernó al mundo islámico. Y cuando preguntamos a los hermanos sunna qué pasó que Osman murió de esa forma por orden de señora Aisha y va a tener esa vida tan humillada al final, ¿no? Odiada por los propios compañeros del mensajero de Dios. Entonces, una de las explicaciones que esta noche estaba viendo, la verdad, que me dejó boca abierta, sorprendido, cuando ya, ¿cómo consideran a nosotros? Dijeron que Osman tenía 2 tiempos de su gobierno. Los primeros 6 años, los años de la fortuna, de la suerte, los 6 años de la mala suerte. Entonces yo me quedé como así sorprendido. ¿Qué quiere decir? Entonces dice, bueno, hay una leyenda que Osman guardaba un anillo del mensajero de Dios. Entonces ese anillo lo guardaba 6 meses, 6 años, los primeros 6 años. Entonces todo era la suerte de Osman ibn Affan. En cuando le cayó ese anillo en un pozo en Eris, en el año 30 de Hejira, entonces todo se cambió y todo volvió mal en contra de Osman.
y ya con los 6 años de la mala suerte murió humillado y oprimido. La verdad, usted lo puede creer. Todo esto lo hemos visto anteriormente, echar la culpa a Dios, a la suerte, a un anillo y esta cosa, ¿para qué? Para desviar la atención de la gente de lo que es la realidad, queridos hermanos. Y bueno, eso es una gran lástima que una persona piensa de esa forma, pensando en la suerte, no sé, estas cosas. No, que Osman no tiene nada de culpa. Es la culpa de ese anillo que él lo llevaba, era del mensajero de Dios. Mientras lo llevaba, recibía la bendición y todo funcionaba bien. Lo perdió y todo se perdió. ¿Qué piensa que somos? ¿Cabeza hueca? ¿O que aceptamos estos, podemos decir, falsificaciones históricas? No, no lo podemos aceptar. Vamos a estudiar bien la historia. Según la escuela sunna, Osman es una persona importante. ¿Por qué? Lo vamos a decir según las fuentes sunitas y después lo vamos a decir según las fuentes shia. Osman nace en 576 después de Cristo, muere, va a ser asesinado en 656 después de Cristo. Es el tercer califa según los hermanos de la escuela sunna, y no todos los musulmanes sunitas desde el principio aceptarían a Osman. No. En el comienzo los sunitas eran en dos grupos. Sunitas Osmani, sunitas Alawi. Sunitas, dos grupos. Y cada uno de ellos creía en 3 califas, no más. Los que eran sunitas Osmani creían en Abu Bakr, Omar y Osman. Y decían que ya hay que ir a buscar la venganza de sangre derramada de Osman. ¿De quién? Del Imam Ali. Entonces, estos de sunitas osmaníes eran enemigos del Imam Ali alayhi salam. En otro lado tenemos a los Alawi. Alawi quiere decir, también lo decían Shi'atu Ali, seguidores de Ali, pero eran sunitas. No era el Shia, el concepto de hoy de Shia. No, Shia en árabe significa seguidor, partidario. Entonces este concepto puede ser utilizado en varios conceptos. No, eso no es Shia. Si yo soy Shia, que acepto al Imam Ali como el primer imam, no como el tercer califa. No acepto a ninguno de los califas. Shia, eso es el sentido y significado de Shia. Pero en aquel entonces, la agrupación de los sunitas era en 2. Los sunitas no tenían 4 califas, tenían 3 y 3. El otro grupo rival decían, aceptamos a Abu Bakr, Omar y a Ali. ¿Y por qué no aceptan a Osman? Ellos decían, nosotros somos enemigos de Osman y lo hemos matado. Entonces somos seguidores del Imam, vamos a seguir a Imam Ali. Entonces ahí Muawiyah, como una persona que levantó la bandera con la camisa manchada de sangre de Osman. Entonces no tenemos sunita de 4 imames. Entonces, ¿de dónde surgió sunita de 4 imames? Ya lo interesante, todo eso se presenta después en el tiempo de los abásides. Los abásides, en tiempo de los omeyas, sí esto. O son sunitas que apoyan a los omeyas, Abu Bakr, Omar, Osman. O que apoyan a Imam Ali, que es Abu Bakr, Omar, Imam Ali. Nunca jamás aceptan al Imam Ali como imam. La gente de Kufa, los que después van a matar a Imam Hussein alayhi salam, todos son este tipo de sunitas de 3 califas. Nunca aceptan al Imam Ali como un imam infalible, sino como el tercer califa debe seguir el camino de los califas anteriores. Entonces, ese concepto debe entenderlo para después entender la historia. Bueno, volvimos a la vida de Osman ibn Affan. Osman ibn Affan es una persona, sabe leer, sabe escribir antes del Islam. Y ya tiene su edad es cerca a Abu Bakr. Es un poco mayor que Umar ibn Khattab. Es uno de los emigrantes a Habasha, Etiopía, junto con Ja'far ibn Abi Talib,
es una persona, algunos dicen moderado, pero él es quien tiene una tendencia muy, muy fuerte hacia su familia, que son los omeyas. Hemos dicho que en el tiempo de Muawiyah inventaron muchas virtudes paralelas para los califas, para quitar las virtudes del Imam Ali alayhi salam. Si tú quieres decir que Imam Ali alayhi salam es el yerno del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, y se ha casado con la única hija del mensajero de Dios, Fátima, con ella sea la paz, entonces se inventó también esta historia como paralela para, podemos decir, tapar al Imam Ali alayhi salam y echar al Imam Ali alayhi salam al lado, diciendo que Osman, si Ali es el yerno del mensajero de Dios, Osman es doble yerno del mensajero de Dios. ¿Qué quiere decir? Entonces, señora Khadija, que tenía algunas sobrinas, que su nombre era Kulsum, otro se llamaba Ruqayya, cosas así, ellos vienen a decir que Ruqayya y Kulsum se casaron con Osman y ellas son hijas directas del mensajero de Dios. Otra mentira. Entonces, Ruqayya con Atabat ibn Abi Lahab se ha casado y después, cuando el mensajero de Dios va a ser profeta, ese hombre corrupto la va a divorciar. Osman viene a casar con Ruqayya, hija del mensajero de Dios. Después Ruqayya muere y Osman otra vez va a casar con otra hija del mensajero de Dios, que no son hijas, son hijastras, son sobrinas de Khadija. Pero en aquel entonces, una chica que se crecía en la casa de alguien lo llamaban Bintu Fulan, hija de fulano. No es hija directa. Ni son hijas de Khadija. Porque Khadija no tiene hijas. Porque nunca antes Khadija ha casado. Porque es una virgen cuando se casa con el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Pero también esto también lo taparon en la historia diciendo que Khadija sí tuvo varios maridos. Varios maridos hasta que llegó al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Solo, por ejemplo, señora Aisha, señora Hafsa, hija de Abu Bakr y Omar, se casaron virgen con el mensajero de Dios. Entonces, dicen, Osman es Dhun Nurayn, quien tiene dos luces. Si Ali tiene a Fátima, Osman tuvo a dos hijas del mensajero de Dios. ¿Lo ves? Entonces, dicen, si Imam Ali alayhi salam era escriba del Sagrado Corán, Osman también. ¿Lo ves? Entre otras virtudes también inventadas por el señor Osman, y entonces dicen, es una persona importante porque en su tiempo se conquistó más territorios islámicos. Cuando preguntamos, entonces, ¿por qué el señor Osman va a ser matado por los propios musulmanes? Dicen, Osman porque era un hombre muy bueno, muy inteligente. Entonces, ¿por qué lo mataron? No, es que, bueno, es aceptable, lo aceptamos que compartía la riqueza común a su familia, un poquito de privilegio a su familia, pero lo importante es que Osman pensaba cómo gastar, invertir botín de la guerra, porque en cada conquista tenían una fortuna grande de botín de la guerra, y Osman le preocupaba cómo hacerlo como una inversión para la economía del país, para algo que sea de gran beneficio para la comunidad islámica, como construcción y cosas así. Pero estos combatientes que estaban en la lucha, ellos solo buscaban botín de la guerra, porque en el tiempo de Abu Bakr y Omar, todo el botín de la guerra se compartía entre los guerreros. Los guerreros se molestaron viendo que Osman va a dedicar una gran parte de botín de la guerra a las construcciones de beneficio común. Y un poquito, o más que poquito, o más que la mitad, a su propia familia. Lo dicen de una forma con voz baja. Sí, un poquito más que la mitad también a su familia. Pero eso le hizo que mucha gente se molestan y vienen a querer matar a Osman. Pero no van a contarnos toda la historia, lo que hoy, inshallah, vamos a hablar. Bueno, Osman, ¿cómo y con quién va a abrazar el Islam? Osman es de los omeyas. Cuando Abu Bakr viene a expresar su Islam, entonces Osman
como un seguidor de Abu Bakr entra en el Islam. Quiere decir, de la misma puerta que ha entrado Abu Bakr, Osman también va a entrar. Es una de las personas que pactó en el Eid de Ghadir Khum, al Imam Ali alayhi salam, como el sucesor del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. Es una de las personas que traicionó el pacto con Imam Ali alayhi salam, pactando con Abu Bakr y Omar. Esto del rol de Osman, en cuando Omar va a llegar al poder, es un rol que nadie lo puede descuidar, porque cuando Abu Bakr está en el lecho de la muerte, este supuesto testamento, ¿quién lo va a escribir? Osman. ¿A favor de quién? A favor de Omar. Entonces Omar lo que dice a su hijo: voy a devolver el favor que me hizo Osman, volviéndole el gobierno. Entonces la muerte sospechosa de Abu Bakr afirmaría que Osman era un partidario de Omar ibn Khattab. En todo lo que hizo Omar ibn Khattab, Osman estaba presente y le asistía y le apoyaba a Omar ibn Khattab. Entonces, hemos dicho que una de las misiones de Omar ibn Khattab era dar la oportunidad a los omeyas, enemigos del mensajero de Dios, para que tomen Jerusalén, para que tomen Damasco, Siria, para convertirse como protectores de la Tierra Santa. Osman lo hizo con más gusto. Cuando llega Osman al poder, Muawiyah, su familia y todos los omeyas llegan al poder. Aunque una persona como Walid se emborracha en la mezquita, reza 2 ciclos de la oración de la mañana y se levanta y dice: hoy estoy en buen gusto, si quieren voy a continuar más ciclos de la oración de la mañana. 2 ciclos de rezo de la mañana lo ha hecho y dice: ya que estoy de buen humor, estoy bien, porque está borracho, voy a continuar. Es como una misión de Walid, que es de la familia de Omeya, es el primo de Osman, de la misma familia Omeya, y así están destruyendo al Islam. Y de una forma que Imam Ali mismo insiste que esa persona, por haber sido borracho en la mezquita, debe ser latigado, y Osman no lo permite hasta que el mismo Imam Ali alayhi salam lo va a hacer, va a aplicar la norma islámica y lo va a latigar a Walid. Osman ya tiene un vínculo muy cercano con Abu Sufyan. Aquí tenemos el árbol genealógico de familia de Omeyas. Omeya, que es podemos decir, es una cadena de familia que son rivales a familia de Hashem, familia del mensajero de Dios. Algunos sabios consideran que Omeya no es semita, ni es del Ismael, sino era un esclavo que llegó en el nombre de un esclavo, llegó de Siria y en realidad era un judío infiltrado dentro de la familia profética. Entonces Omeya y todos sus descendientes fueron judíos infiltrados. Es una idea y muy famosa. Entonces toda esa familia es una familia judía e infiltrada, porque Omeya ni era hermano de Hashem, pero creció en esa familia, porque era una familia noble, generoso. A sus esclavos también le atendían, pero esa persona poco a poco tomó ese poder y se convirtió como hermano. Nosotros tenemos de Omeya 4 hijos de Omeya: Abil As, Harb y Abi Amr. Voy a decir uno por uno. Abil As tiene 2 hijos. Omeya tiene Abil As. Abil As tiene 2 hijos. Affan, papá de Osman, y Hakam, padre de Marwan, el primo de Osman, el yerno de Osman. Vamos a decir todo eso. Entonces tenemos Osman ibn, hijo de Affan, hijo de Abil As, hijo de Omeya. Es de la familia Omeya.
En otro lado tenemos a su tío Hakam. ¿Quién es Hakam? Hakam ibn Abil As, el tío de Osman. Es una persona siempre respetada por Osman. Es uno de los enemigos jurados en contra del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Es la persona cuando el mensajero de Dios llega a ser profeta y empieza su difusión, va a comprar entrañas del cordero sucio y lo va a abrir el estómago de cordero y todo lo que es la contaminación, excremento que está dentro de la panza de cordero, lo echa al cuerpo del mensajero de Dios. Siempre así burla del mensajero de Dios. Siempre molesta al mensajero de Dios y siempre sigue en la primera fila de la guerra en contra de los musulmanes. ¿Quién? Hakam ibn Abil As ibn Umayya, el tío de Osman ibn Affan. Él es tan enemigo del mensajero de Dios que el mensajero de Dios pide la maldición de Dios para esa persona. Incluso lo va a echar de la ciudad de Medina. Bueno, en algunas fuentes sunitas, como Tabaqat ibn Sa'd, tomo 3, página 55, habla que cuando Osman había expresado su Islam, ese tío también molestaba a Osman. Pero lo importante, después Osman sigue siendo, aún así, podemos decir, un seguidor, o mejor dicho, alguien que apoya a su tío. Vamos, escucha esa historia. Eso de Hakam ibn Abil As, el tío de Osman, es una de las personas que ha jurado en Dar al-Nadwa matar al mensajero de Dios. Cuando ya Mecca va a ser conquistada por los musulmanes, dice que es musulmán, pero aún así sigue burlando del mensajero de Dios. Cuando el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, está caminando en la ciudad, Hakam ibn Abil As, ya es viejo, anda detrás del mensajero de Dios y como toma gesto de un mono, así burlando del mensajero de Dios. El mensajero está caminando en la calle, él detrás del mensajero de Dios, burlando del mensajero de Dios. Y varias veces el mensajero se le da vuelta y va a ver que él detrás está burlando de él, y el mensajero se molesta y va a ver que él con el rostro, con body language, gestos corporales, está burlando, ahí burlando. Una vez el mensajero dice que te quedes así para siempre. Entonces algunos gestos que hay al tomado se queda hasta final de su vida y va a tener la enfermedad de que se tiembla todo su cuerpo y a veces pierde el intelecto. Esto es un infiltrado siempre y va a poner en evidencia los secretos de los musulmanes. Esto lo narra Beladari, el gran historiador sunnita, en su libro. También Ibn Hajar Asqalani en su libro, tomo 2, página 105, que él como burla del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Tabari también en su libro Historia de Tabari, tomo 10, página 58. Él escuchaba, espiaba las conversaciones del mensajero de Dios sobre Quraysh, los hipócritas y los grandes compañeros, y lo ponía en evidencia y lo decía a todo el mundo. Y, por ejemplo, iba detrás de la puerta de la casa del mensajero de Dios y ahí espiaba. Aún después de cuando dijo que es musulmán. Entonces, una vez encontró un agujerito en la pared ahí observando la casa del mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios un día dijo, ¿quién me va a salvar de ese hombre maligno, enfermizo mental, que es tío de Osman ibn Affan? Entonces el mensajero de Dios lo va a maldecir a él. Mira, hermano, usted dice, ¿qué tiene que ver el tío de Osman con Osman? Escúchalo, ahora vamos a llegar, no te preocupes. Entonces, Hakam ibn Abil As, el tío de Osman, padre de Marwan ibn Hakam, después de cuando el mensajero de Dios está en Medina, el mensajero de Dios dice que la maldición de Dios sea con él y lo va a echar de la ciudad de Medina. Dice,
yo prohíbo, escucha esa palabra, el mensajero de Dios prohíbe que Hakam ibn Abil As, el tío de Osman, y sus hijos, que tiene muchos hijos, uno de ellos es Hakam ibn Marwan, Marwan ibn Hakam ibn Abil As, su hijo es Marwan, que ellos vengan a la ciudad de Medina, lo echa de la ciudad. Quiere decir, es la sunna del mensajero de Dios, la prohibición que esa familia maldita vivan en la ciudad de Medina. ¿Se queda claro? Muy bien. Pero cuando fallece el mensajero de Dios, esa familia sigue odiando al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Osman, aún que sabe que su tío Hakam ibn Abil As y toda su familia odian al mensajero de Dios, va a interceder para su tío, para que su tío vuelva a la ciudad de Medina. Abu Bakr lo rechaza, dice, no voy a contraponer una decisión en contra de la voluntad del mensajero de Dios. Abu Bakr lo rechaza. Osman de nuevo, cuando muera Abu Bakr, viene a interceder para su tío corrupto Hakam ibn Abil As y su familia Marwan ibn Hakam, todo, para que ellos puedan volver a la ciudad de Medina. Omar lo rechaza. Imagínense, esa persona tan corrupta era que Omar, que para él muchas cosas no importa, Omar no acepta esto. Pero Osman, cuando él mismo llega al poder, con mucho respeto, invita a su tío Hakam ibn Abil As, quien burlaba del mensajero de Dios, y hasta el final de su vida era así, lo invita con mucho prestigio a la ciudad de Medina, lo regala más de 100,000 dirham, moneda de oro. Lo regala así, lo recibe así. Y cuando le critican, dice, de la riqueza común estás pagando a un enemigo del mensajero de Dios. Dice, no, eso no importa. Eso es Osman. Aún así, Marwan ibn Hakam, su primo, el hijo del tío de Osman. Marwan, hijo de Hakam, hijo de Abil As. Hakam ibn Abil As. Su tío Marwan. Su hijo Marwan. Osman ofrece el matrimonio de su hija con Marwan. Marwan va a ser el yerno de Osman. Imagínense. Marwan, ¿quién es? Marwan ibn Hakam es como su padre. Odia al mensajero de Dios, odia al Imam Ali alayhi salam. Es la persona que es detrás de muchos fitna. Uno de esos fitna es la batalla Jamal. ¿Quién va a ser socio de señora Aisha y va a provocar a todo el mundo y conspirando detrás de todo para que haya la guerra Jamal, el camello? Marwan ibn Hakam, hijo de ese enemigo del mensajero de Dios, está detrás. ¿Gracias a quién? Gracias a Osman. Y bueno, ¿cómo usted lo quiere pensar y hablar que Osman así trata a los enemigos jurados del mensajero de Dios? Y este Marwan ibn Hakam es una persona muy corrupta que cuando después de Yazid ibn Muawiyah el asunto se queda muy desestablecido, los omeyas, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, Yazid ha hecho tanta corrupción que ese poder no puede continuar. Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? Marwan ibn Hakam, el yerno de Osman, que ya es un viejo sucio, él llega al poder con Ubaydullah ibn Ziyad, que le va a interceder para él, y la esposa de Yazid le apoya. Él traiciona a la misma familia de los omeyas. Entonces la esposa de Yazid le manda a que le meten en un saco y los esclavos de ella le van a golpear tanto con los palos y van a podemos decir, romper todos los huesos y después lo envenenan y lo matan a Marwan ibn Hakam. Un día Imam Ali alayhi salam dice, Marwan, yo sé que lo que tú buscas con tus hechos fitnuosos, con tanto fitna que hace, tú buscas llegar al poder, pero ¿sabe? Sí que llegarás al poder, te digo esto,
Pero esto va a ser como la vida de un perro cuando el perro va con su lengua, va a pasar y toma la saliva que tiene alrededor de su boca. Un perro que cuando va a pasar su lengua alrededor de su boca y toma la saliva. ¿Qué gozo y qué tiempo va a gozar? Eso es tu gobierno y eso es de la vida de perro lo que vas a gozar de tu gobierno. Eso es Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam es el enemigo de Ahlul Bayt. Es quien va a decir al gobernador de Medina en tiempo de Yazid que debe matar al Imam Hussein alayhi salam. Marwan ibn Hakam, el yerno de Osman, incluso se dice que él fue el cómplice de Muawiyah cuando vieron que Osman ibn Affan no funciona más para ellos. Cuando Imam Hassan, Imam Hussein, excelentísimo Abbas están delante de la puerta de la casa de Osman, protegiendo a Osman para que la gente rebelde no mate a Osman, Marwan ibn Hakam abre la puerta trasera de la casa, invitando a sus partidarios para que entran y que matan a Osman. Enseguida quita la camisa manchada de sangre de Osman y lo envía a su partidario Muawiyah para que sea utilizada en contra del Imam Ali alayhi salam. Eso es Marwan ibn Hakam, el yerno de Osman. ¿Cuántas veces Imam Ali dice, Osman, aléjate de esa familia maldita? Y él no hace caso. Eso es Osman ibn Affan. Eso era uno de lo que hemos dicho de toda la familia de los Omeyas. Entonces hemos dicho, Osman ibn Affan ibn Abil As, su tío Hakam. Toda esa historia era de Hakam y Marwan ibn Hakam, primo de Osman, yerno de Osman. Se acaba con ello. No, querido hermano, escucha más. Osman, su padre es Affan, su abuelo es Abil As. Abil As tiene un hermano, As, y él tiene un hijo, Sa'id ibn As. Sa'id ibn As, en el tiempo de Omar, cuando llega a la provincia norte de Irán, Gorgán, cuando va a ver que la gente está resistiendo, eso es familia Omeya, hermano, la familia de la traición, el árbol maldito en el Sagrado Corán. Y Osman es parte de ese árbol maldito en el Sagrado Corán. Interesante. Entonces, nunca te lo van a contar esto. Entonces, Sa'id ibn As, cuando llega en la conquista de Gorgán, en el norte de Irán, va a ver que la gente resisten y resisten hasta cuando ya la gente deja de resistir y firma el contrato de paz y con la condición que no mate ni a una. Entonces, él viene y degolla a todos los hombres después del contrato de la paz. Así son ellos, querido hermano. Y Sa'id ibn As es quien ahora, hasta hoy en día, sigue preservando su palacio en Medina. Es la persona que fue a consultar a Omar pidiendo terreno. Omar dijo, no te preocupes, yo no te le voy a dar, pero pronto llegará al poder una persona, que es familiar cercana tuya, primo de tu papá, llegará al poder Osman y te dará un montonazo de plata, es cierto. Y Sa'id ibn As cuando llega al poder va a tener un montonazo del poder. Otro tío del papá de Osman es Harb. Harb tiene su hijo Abu Sufyan. Abu Sufyan, el jefe de los incrédulos, sí, el jefe de los mushrik. Abu Sufyan es el primo de papá de Osman ibn Affan. Abu Sufyan, cuando Osman llega al poder, ya es viejo. Un día traen a todos los omeyas y Abu Sufyan como el viejo entre ellos hablando a sus primos. Dice, oh primos míos de familia de Abu Sufyan, de familia de Omeya, ya que han llegado al poder, agarren esa pelota, el gobierno, como una pelota. No dejen que esa pelota salga de entre ustedes. Hagan pasar esto uno a otro. No dejen que la pelota salga. Es como en podemos decir, partido de fútbol, una persona va a pasar la pelota a otro. No deja que la pelota llegue al rival.
Abu Sofyan es esto. Abu Sofyan es quien arma las guerras que su esposa Hind va a comer el hígado del tío del profeta, del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Hind, comedora de hígados, la mamá de Muawiyah. Por supuesto, algunos dicen que no se sabe quién ha sido papá de Muawiyah, porque Hind, la esposa de Abu Sofyan, en su historial acostaba con diferentes hombres, según lo que lo dicen los historiadores. Tal como en la batalla Uhud, Hind vino cantando canciones para los hombres y decía: quien sea más valiente esta noche acostará conmigo. Imagínense, Hind, comedora de hígado, la mamá de Muawiyah, abuela de Yazid. Yazid, ya está bien claro, el nieto de Abu Sofyan. Y todos ellos, usted va a ver el vínculo que tienen, ¿lo ves? ¿Y cómo están luchando en contra de Ahlul Bayt alayhimus salam? Bueno, también Abu Sofyan tiene una hija, Habibe, que en un tiempo se casa con una persona incrédula, pero después va a ser musulmana. El mensajero de Dios se casa con ella, Habibe. Podemos decir es una persona mejor que los demás de esa familia y va a ser la esposa del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Entonces Abu Sofyan también es un suegro del mensajero de Dios. Si siendo suegro da mérito, entonces Omar, Abu Bakr y Abu Sofyan también son suegros del mensajero de Dios. Y todo el mundo sabe quién ha sido Abu Sofyan, la persona que hasta la muerte ni un minuto ni ha abrazado el Islam, ni un minuto, ni un segundo. Entonces, en otro lado tenemos a otro tío de Osman, del padre de Osman, Abi Amr, y su hijo Abi Mu'ayt, su hijo Aqabe y Walid ibn Aqabe, la persona que se emborrachó en Kufa, y Osman le puso en el gobernador de Kufa. Toda la familia, ya está bien claro quiénes son. Entonces, esa familia en el tiempo de Osman llegan al poder, lo que trae tanta consecuencia para la comunidad islámica. Ayer hemos hablado cómo la táctica del señor Omar ibn Khattab para traer a Osman al poder. Por supuesto, muchas conquistas pasaron en el tiempo de Osman, muchas ciudades de Irán, norte de África. Abdullah ibn Abi Sarh, en el tiempo de ya Osman, fue y conquistó Chipres, en árabe Qibros, y muchas provincias de Fars también. El último rey del gobierno sasánides fue matado, asesinado en el tiempo de Osman. Y Osman ibn Abil As, Abdullah ibn As, entre otros familiares de Osman, todos omeyas. En tiempo de Omar hay una diferencia con tiempo de Osman. Escucha esto, es interesante. En tiempo de Omar ibn Khattab, Omar hacía lo posible para facilitar la venida de los omeyas al poder. Como era podemos decir, según la visión shia, el pacto con los judíos, que habían tenido que los omeyas llegan, como eran de la Omeya, que hemos dicho que según muchos historiadores era una persona infiltrada de los judíos para ser rival. Entonces, algunos empezaron a ser de los omeyas y al final de los años de Omar ibn Khattab, la mayoría de los gobernadores de Omar ibn Khattab, la mayoría eran de los omeyas, no todos. Pero en tiempo de Osman, todos eran de omeyas. Los de Bani Hashem, que nada, en el poder cero. Y los enemigos jurados del mensajero de Dios llegan al poder y al gobierno. Entonces, ¿qué exiges, hermano? ¿Qué exiges? ¿Qué se puede exigir? Ese gobierno sea un gobierno ejemplar y tú vas a pensar que ahí no va a tener fitna, no va a haber problema. Por supuesto que no. Una de las cosas que hizo Osman lo llaman muhriqul masahif, quemador de los Coranes. ¿Quién? Osman ibn Affan. Los detalles mañana lo vamos a tomar. Hoy estamos revisando personalidad y los hechos de Osman ibn Affan. Lo que en el tiempo del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam se escribía
era aleya del Sagrado Corán, explicación del mensajero de Dios. Cada persona que escuchaba una aleya también escribía la interpretación de parte del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces no tenemos el Corán crudo, sino el Corán interpretado. Hoy en día usted abre el Sagrado Corán, muchas aleyas que no lo entiendes. Dice, no lo entiendo, es como crudo. Necesito que el mensajero de Dios me lo explique. ¿Dónde está esa explicación? Sí, hermano. Esto todo existía. Cuando Umar ibn Khattab prohíbe narrar narraciones del mensajero de Dios y va a castigar a quienes empiezan a difundir palabras del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, Osman lo hace aún más fuerte, quiere decir la lucha en contra de la sunna del mensajero de Dios, y esa lucha llega hasta en la lucha en contra del Sagrado Corán. ¿Qué quiere decir? Osman ordena a todo el mundo, a todos los compañeros del mensajero de Dios que han escrito palabras del mensajero de Dios como interpretación del Sagrado Corán. ¿Con qué pretexto? Queremos unificar el Sagrado Corán. ¿Por qué? Porque un compañero ha estado presente y escribió 300 aleyas, otro 100 aleyas, otro 1000 aleyas. No todos han escrito 6666 aleyas del Sagrado Corán. Solo Imam Ali alayhi salam lo tiene y algunos, muy pocos de los compañeros. Pero Osman ahora dice, mira, ese pretexto, la verdad, lo van a presentar de una forma muy linda, pero no dicen después cómo lo hicieron. Entonces dice, mira, nosotros necesitamos unificar el Sagrado Corán para todo el territorio islámico. No se puede que uno con 100 aleyas del Sagrado Corán vaya a Egipto, otro con otro 200 aleyas del Sagrado Corán vaya a Irak. Entonces la gente nueva en el Islam dice, ay, bueno, ¿cuántas Coranes tenemos? Uno tiene 100 aleyas, otro tiene 200, otro 300. Eso no está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos la sunna del mensajero de Dios, que aún sigue preservado al lado del Sagrado Corán, que es la interpretación del Corán. Quiere decir, la lucha que empezó en contra de la sunna del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, se perfecciona en el tiempo de Osman con la lucha en contra del Sagrado Corán. Entonces mandó y puso un comité, así como en el nombre de unificación del Sagrado Corán, trajo a todo el mundo, revisiones, sabios, compañeros de Basora, Kufa, Sham, Bahrein, Siria. Nosotros queremos unificar el Sagrado Corán. Entonces, cada persona presentaba una aleya, testigos. Entonces decían, el consejo lo aceptaría si es aleya del Sagrado Corán. Bueno, no haría falta de todo eso porque el Sagrado Corán, la versión que estaba en la mano de Muhammad alayhi salam, era perfecto y completo. Lo mismo de la versión del Sagrado Corán que estaba en la mano de Ali, ellos lo escribieron. Pero para no decir que lo hemos tomado de Ali, empezaron a justificarlo así. No es que tomamos de los testigos diferentes, mentira. Es que ellos ya tenían el Sagrado Corán y Imam Ali lo entregó, dijo así, si quiere una copia completa del Sagrado Corán, junto con todos los comentarios. Ya, lo tenía. Y también Omar había hecho ese intento una vez más, y estaba en manos de Hafsa, la hija de Omar. Eso también tenían en la mano. Entonces, con todo ello, empezaron a, ellos lo titulan unificación del Sagrado Corán. Era el Sagrado Corán 1, estaba en manos de Muhammad alayhi salam. Pero el mismo lo copiaron, el Sagrado Corán que hoy en día usted lo tiene, es el mismísimo que estaba en la mano de Muhammad alayhi salam, con una diferencia. Los comentarios, explicaciones del mensajero de Dios fueron eliminados en tiempo de Osman. Todos los quemó. Quiere decir, en el nombre de unificar el Sagrado Corán, lo que era unificado en la mano de Muhammad, eliminaron la sunna que estaba junto al lado del Sagrado Corán. Esa lucha en contra del Sagrado Corán, para que la gente no lo pueda entender. Que solo seamos personas superficiales, que solo recitemos el Sagrado Corán. Solo esto. Y ahora usted va en una mezquita sunita. ¿Cuántos tiempos dedican a recitar el Sagrado Corán? Es bueno, es importante aprenderlo. Pero ¿qué tiempo estudian el contenido del Sagrado Corán? Y usted sabe, más de tercio de las aleyas del Sagrado Corán es sobre asuntos sociales, sobre el gobierno. Está en contra del Islam secular. ¿Y cuántas veces has escuchado esto en una mezquita? Eso es la cuestión. ¿Lo ves? Entonces Osman, así podemos decir,
empezó su lucha en contra del Sagrado Corán. Entre otras cosas, que Osman cambió muchas normas islámicas, entre ellos, por ejemplo, una persona que es viajera, está en el viaje, las oraciones que son de 4 siglos lo hace en 2 siglos. Se llama qasr, salatu qasr, el rezo del viajero. La oración de mediodía es 4 siglos, se hace 2 siglos. La oración de la tarde es 4 siglos, se hace 2 siglos. Eso era la sunna del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Osman, cuando va a Mená, en la peregrinación, él hace la oración del viajero 4 siglos. Y los compañeros dicen, pero está en contra de la sunna del mensajero de Dios. Dicen, no importa. Hada ra'i, ra'aytu. Eso es lo que yo decidí. No importa lo que diga el mensajero de Dios. Está en las fuentes sunitas. La historia del Islam, tomo 4, página 268. También cambiar el formato de la ablución en la escuela sunna, Osman hizo esa innovación. Que, por ejemplo, en la escuela shia, con una mano se lava el rostro, porque es la sunna del mensajero de Dios. Y cuando quiere lavar la mano, del codo hacia abajo, se va a pasar la mano. Y ahora en la escuela sunna, con 2 manos se lava el rostro y lava las orejas, y al revés, lavan la mano, y en lugar de pasar la mano mojada a la cabeza, empiezan a lavar oreja y los pies, en lugar de pasar más que está en el Sagrado Corán, lo anularon y ahora van a lavar los pies. Por supuesto hay que lavar los pies, pero no en la ablución. Antes de la ablución hágalo. Entonces esto también es un bid'a, una innovación de Osman. Por eso en la escuela sunita se hace la ablución diferente. Lo dicen sabios sunitas como Muttaqi Hindi en su libro Kanzul Ummal, tomo 9, página 443, narración número 26.890. Por el tema de masj, que hemos dicho pasar la mano mojada a la cabeza y a los pies, lo eliminó Osman, innovó una innovación que es lavar los pies. Tú dices, ay, lavar los pies mejor. Eso debe ser antes de la ablución, no dentro de la ablución. Por supuesto que es mejor, pero, por ejemplo, lavar todo el cuerpo es mejor. Entonces, en lugar de la ablución, vamos a lavar todo el cuerpo. Eso es innovación, no, hermano. Cada cosa en su lugar. Ibn Abi Shaybe en su libro Al-Musnaf, el Ahadith wal Asar, tomo 1, página 16, lo explica, y que el mensajero de Dios pasaba la mano y hacía masj. Aunque, por supuesto, hay muchas otras narraciones manipuladas, inventadas en tiempo de Muawiyah. Todas las innovaciones en tiempo de los califas lo va a atribuir al mensajero de Dios. Dice, sí, el mensajero de Dios lo hizo. Pero en realidad, en sus propias fuentes dice que fulano hizo esa innovación. Imam Ali alayhi salam dice, si la gente querían hacer tantas innovaciones, podrían también pasar la mano bajo los pies, no sobre los pies. Pero eso es falso y hay que hacer la ablución tal como el arcángel Gabriel lo enseñó al mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Está en las fuentes sunitas como Sana'ani en su libro Al-Musnaf, tomo 1, página 19, Ibn Abi Shaybe en su libro Al-Musannaf, el Ahadith wal Asar, tomo 1, página 26, lo explica. El tema de la rebelión en contra de Osman y cómo pasó el final de la vida de Osman también es un asunto que inshallah en siguiente clase vamos a hablar, cómo Osman murió y cómo la gente estaba harto de Osman. Bueno, una de las cosas que en tiempo de fue una innovación, o mejor dicho, una mentira grande, ellos empiezan a decir que los Shia son una innovación en ese tiempo. Quiere decir, antes, en el tiempo del mensajero de Dios, la palabra Shia es del tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Dice Ali Imam Ali alayhi salam, ya Ali, tú, anta wa shi'atuka humul faizun, tú y tus Shia, los seguidores verdaderos tuyos, serán los buenaventurados. Está en las fuentes sunitas esa narración. Pero ellos empiezan a decir, ay no, apareció una persona imaginaria, que muchos sabios consideran que eso es falso, porque es de un mentiroso esa narración, que se llama Sayf ibn Amr.
y todos los libros de la historia para atacar a Shia dicen, no, esa persona sí existió. Eso se llama Abdullah ibn Sabah, dicen era un judío infiltrado yemení. Él empezó a exagerar sobre Imam Ali diciendo que él no es el cuarto califa, es un imam, es superior que a todos. Quiere decir, todo lo que dicen los Shia es una innovación de un yemení judío. Pero todo eso es parte de cómo atacar a la verdad y a los Shia. Y lo interesante es que en las propias fuentes sunitas todos lo narran, esa historia de Abdullah ibn Sabah, el judío yemení, converso supuestamente. Y muchos sabios dicen, esto no existió en la historia. No existió. Incluso Imam Sadiq alayhi salam dice, la maldición de Dios sea a las personas que son personas que exageraban sobre Imam Ali alayhi salam. El mismísimo Imam Ali alayhi salam, cuando vio que un grupo de la gente le están indicando, dicen, él es. Imam Ali alayhi salam dice, ¿qué? Dicen, tú eres Dios. Entonces Imam Ali alayhi salam dice, si yo soy, deben arrepentirse, es una mentira, yo soy el siervo de Dios, un siervo de Dios. Ellos no hacen caso a Imam Ali alayhi salam, dicen, tú, así, exagerando. Entonces Imam Ali alayhi salam va a poner un pozo, en otro pozo pone leñas y fuego. Dice, ¿quién quiere que yo soy Dios? Que se meta en ese pozo, que muera. Y algunos son tan tontos que se meten y algunos se quedan un tiempo y cuando el humo, porque en otro pozo ya hay un túnel que llega el humo a otro túnel. Entonces se van a escapar, algunos se quedan y mueren. Imam Ali alayhi salam es quien lucha en contra de los exagerados. Pero lamentablemente en muchos sunitas, los sabios sunna quieren insistir, tapando la verdad, quieren decir que todos los Shia son seguidores de Abdullah ibn Sabah, lo que en totalidad es falso. Ni existe ni un libro Shia que hable de esa personalidad imaginaria inventada por la escuela sunna. Pero bueno, en ese tiempo, ya hemos visto en el tiempo de Osman ibn Affan, la continuidad de lo que hicieron los califas, establecimiento del poder de los omeyas, continuidad de la lucha en contra de la sunna del mensajero de Dios, privilegio especial para los omeyas, continuidad de las expansiones. Ya que hemos sabido todo, inshallah en siguiente noche vamos a hablar de más hechos del señor Osman ibn Affan y los detalles de algunos de los que se le hemos contado. Inshallah que Dios le bendiga. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.